cuando uno analiza los momentos que vive América Latina, hubo un momento de progresismo al comienzo de este siglo, luego hubo un atardecer del progresismo y un regreso de gobiernos de centro derecha, y ahora pareciera haber nuevamente una corriente hacia gobiernos progresistas, y casualmente el Grupo de Puebla se funda y se crea en el momento en el que parece indicar un cambio de vientos para América Latina. Ya que estamos con el clima, efectivamente, sí. Después de una tempestad con algunos ahogados, algunos barcos hundidos, efectivamente soplan vientos progresistas. Yo hice un documental sobre esto durante 2 años, que era, no es correcto, los productores franceses me van a retar, pero ¿por qué pierden elecciones? ¿Por qué la izquierda pierde elecciones? ¿Qué pasó? En ese documental yo arriesgo 4 hipótesis muy rápidas, el divorcio, la incomprensión de hablar con las capas medias, pasar de consumidores a ciudadanos es una falla de la centroizquierda. En un contexto, quiero decir, de premisa de que la década de oro más importante de los últimos 40, 50 años es la década progresista. ¿Estarás de acuerdo en términos promedio? Inflación, crecimiento. En términos promedio, los gobiernos progresistas fueron los mejores de los últimos 50 años. También coincidieron con un momento en el cual el precio de las materias primas para todos los países de América Latina les permitió esas políticas. Totalmente. Las dos cosas son verdad y no son contradictorias. La reducción de la pobreza, etc. Entonces, la primera hipótesis es una incapacidad de entender tu propio éxito. Una especie de, si vamos con los griegos, de Prometeo encadenado, que nos comimos nuestro propio hígado. O sea, creamos. Y siguiendo el ejemplo de los griegos, ¿hay algo de hubris, de creerte Dios? Yo creo que pasó que la segunda hipótesis nos volvimos conservadores al defender la obra pública, la obra, lo que se hizo, la década ganada. Yo en eso soy minoría, discrepo. Las elecciones son sobre el cambio, son un plebiscito sobre el cambio. Suena básico y pido perdón porque es muy primitivo, pero de eso se trata. Si no es sobre el cambio, es quien no entiende la elección. Por eso los eslogans más primitivos los conocimos en Argentina, en Estados Unidos, el cambio, cambiemos, viva el cambio. No, de hecho vos tenías más tu partido era PRO. Se llamaba PRO, o sea, podríamos decir que Macri te copió las dos ideas, el nombre del partido y que el cambio, los afiches eran con el cambio, si yo no recuerdo mal, de tu campaña, creo que la del 2007, en la que sacaste 2009, pues yo hice una originalidad, declinamos el tiempo verbal al pasado, Chile cambió, no cambiará, ya había cambiado, bueno, pero eso es otra discusión. La segunda hipótesis de por qué creo que fuimos castigados. Pero perdóname, también estaba el tema de la modernidad, la modernización, sí, que también es otro elemento que Macri instala y con el que logra construir la salida del conservadurismo. Lo que vos decías, que se quedaba la izquierda con el conservadurismo, quizás con miradas nostálgicas y antiguas. Y con esta necesidad, yo entiendo, humana, del orgullo de defender lo que se hizo, pero los pueblos con toda razón. En una elección no se preguntan si van a premiar al que hizo algo, van a premiar al que va a hacer algo. Yo uso mucho un verbo pobre, pero que se llama encarnar el cambio, que no es lo mismo que proclamarlo, decirlo, repetirlo, es encarnar el cambio. Encarnar el cambio es poner el cuerpo. Es que tú tengas que este pueblo se encuentre contigo y sienta que tú eres la síntesis de su historia, pero también de su futuro. Ese encuentro, esa cita entre un pueblo y un liderazgo es muy complejo. Muchas cosas no dependen de ti, son los pueblos que te eligen. Te lo dice quien fue en 8 años 3 veces candidato. Sí, y que tuvo 20, 10 y 5. O sea, que sufrió ver cómo... Es más complejo porque la mayor probabilidad de ganar la tuve cuando saqué 5. Fue mi mejor momento. Llegué a 45 intención de voto. Fue más alto estuve, más cerca estuve de ganar. Fue justamente la tercera. Realmente. La primera era un voto de protesta, no de propuesta. A lo que vos decís es que las sociedades siempre piden esa cita, siempre piden cambio y futuro. Sí. Y que uno de los problemas que tuvo los gobiernos progresistas de la primera parte de este siglo es que se quedaron con su éxito. Hay una frase de un gran experto en gestión, Peter Drucker, que decía que se muere de éxito. Se cristalizaron y se convirtieron en conservadores. Y el cambio lo pasaron a encarnar líderes de centro-derecha. Sí, y Rafael Correa me corrige con toda razón, no soy vocero de él, pero lo cito porque vale la pena. Él dice, estás equivocado, Marco, porque de todos modos nunca más volvimos a ser una fuerza del 3%. Incluso en el desierto somos una fuerza de influencia del 30%. Y es cierto que la centroizquierda ha crecido electoralmente. La elección de ayer en Argentina es la prueba. Fue un balotaje inmediatamente, no hubo tercera fuerza. La izquierda hoy día es del 40%, en todas partes. Ya no estábamos en el leprosario del 1%.
No quiero ser peyorativo, en toda democracia, para que haya ganadores deben haber perdedores. El rol del perdedor es muy importante para una democracia. Lo he ocupado varias veces, legitimamos la democracia también. ¿Y cómo imaginás que será ese progresismo, ese nuevo progresismo? ¿Qué será distinto? ¿Qué corregiría de esos errores que vos mencionás? Creo que la derecha quiere hacerte creer que solo se llega más rápido, pero yo creo que juntos llegamos más lejos. América Latina es el continente el más mal alumno del mundo hoy, en crecimiento, en desigualdad, en productividad, en institucionalidad. Hoy día pasamos de ser el continente faro, ¿te acuerdas? Tú que tienes revista, la portada de una revista colega tuya norteamericana, que ponía, ¿te acuerdas?, una nave en Brasil y después... Exactamente, el Cristo Redentor como un cohete. Como un cohete. Esa me parece que fue como el clímax de la potencia norteamericana. No, y Europa mirando que el futuro de la política estaba en América Latina. Así es, ¿te acuerdas? Claro. Me acuerdo perfecto. Claro, los debates presidenciales. España mirando a América Latina como ejemplo del futuro de la política. Alemania miraba a Rafael Correa en materia medioambiental. Bueno, convengamos que desde la llegada de los gobiernos conservadores no nos miran mucho en Europa. Convengamos que... No, que la llegada de los gobiernos conservadores es el resultado de que hubo un punto de fracaso. Dejamos de ser vistos o dejó de ser visto América Latina con esa perspectiva. También coincide con el 2009, con la crisis económica, exactamente. Sí, porque te iba a replicar en términos retóricos, te pido perdón, te iba a replicar con tu propio argumento, claro. Porque los precios del commodity estaban altos, cuando bajan los precios de los commodities. Exactamente. Pero también es cierto, y yo creo yo soy mi domicilio y mi identidad, tú sabes, yo soy un hombre de izquierda. Y podemos discutir largamente sobre eso, pero yo no quiero traer una entrevista, porque he cometido ese error muchas veces. En la autoflagelación siempre es más atractiva, más sexy que el optimismo. Por eso te preguntaba, en el optimismo, ¿qué va a venir distinto, crees vos, del progresismo después de la experiencia de haber pasado del éxito, el fracaso y retomar el poder? ¿Qué corrige? Sería prudente, porque claro, uno diría, ganamos Panamá, ganamos México, ganamos Argentina, vamos a ganar Uruguay. Sería prudente. Yo quiero ser extremadamente prudente. Creo que hoy día proyectos progresistas vuelven a encarnar la esperanza. Discutiremos si ganaron por derecha o por izquierda, qué significa cómo ganaron. El cambio ganó, pero veamos bien. Muchas veces la gente no vota por el líder, sino contra el otro. Es una discusión para sociólogos, que no es mi carrera, no es mi mundo. Tengo menos interés en eso. Tengo interés en construir el día de mañana, más que el futuro en América Latina, el futuro es muy lejos. Mañana. Yo creo que mañana en América Latina va a tener, por ejemplo, respecto a Estados Unidos, Brasil, las coordenadas latinoamericanas, va a tener interlocutores. Convendrás tú que dificulto que Bolsonaro, Trump, Pedro Sánchez, Macron tengan interés en conversar hoy con Sebastián Piñera y con Lenín Moreno para preguntarle cómo podemos hacer para invertir en América Latina. Convendrás que llamar a esos tres líderes es perder el tiempo. Supongo que cualquier presidente serio dirá, voy a llamar a Macri para preguntarle cómo está viendo él la COP25 en Chile. Sebastián, ¿cómo estás viendo tú el tema del acuerdo nuestro-Mercosur? Lenin, ¿cómo estás evaluando? Con algunas diferencias, ¿no? Porque en el caso de Argentina ya hubo cambio. Sí, no, te quiero decir que... Y en el caso de Chile queda por delante. Pero aunque no hubiera habido elecciones, Macri no era un interlocutor válido en América Latina para ordenar este continente en términos de conversaciones. Yo creo que el progreso requiere también un cierto orden, cuidado con eso, es otra discusión. Pero la idea del orden, que nos es tan esquiva a la izquierda, estamos en la agenda de la distribución, también quiero decir que el orden es clave. Y en América Latina, en este caos, piénsalo en tu propio caso, si tuvieras que invertir, yo mismo, un ahorro, ¿lo invertirías en Chile? ¿Lo invertirías en Ecuador? ¿Lo invertirías en Argentina? Bueno, de hecho, eso lo demuestra claramente la inversión externa que se ha ido de América Latina. Así es. Yo no invertiría en Brasil. O sea,